Y pues bueno, vamos directamente a la meditación en esta porción bíblica de Oseas capítulo 13. Vamos a leer de los versículos 1 al 10, Oseas capítulo 13, versículos del 1 al 10. Y le he titulado a esta reflexión Un corazón incorregible. Y dice así esta palabra del Señor: Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba. Pero le rindió culto a Baal y por ese pecado murió. Sin embargo, siguen pecando, pues se fabrican, según su ingenio, imágenes de fundición e ídolos de plata que no son más que obra de artesanos. De ellos se dice: ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Por eso serán como nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva el viento, como humo que se escapa por la chimenea. Pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por eso yo seré para ellos como un león, los acecharé junto al camino como un leopardo. Los atacaré y les desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león, los despedazaré como fiera del campo. Voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes de los que decías, dame rey y autoridades? Esta es la palabra del Señor en la que tenemos que reflexionar hoy. Ahora los que seguimos la lectura bíblica de la iglesia, acabamos de terminar ya Oseas y la verdad es que siempre hay tanto que decir de Oseas, hay tantas cosas que escoger acerca de Oseas, pero me parece que esto es algo interesante. Recuerden que Oseas ministró en la parte norte, en la parte del pueblo de Israel. Recuerden que el reino se había dividido cuando reinó el hijo de Salomón. Se dividió el reino del norte, que se convirtió en Samaria, donde estaban la mayoría de las tribus de Israel, y en el sur estaba Judá, en Jerusalén. Y cuando se habla de Efraín en esta porción, cuando se habla de Efraín o de Jacob o de Israel, estamos hablando de la parte norte del reino que estaba en el norte. Y dice así: Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba. Dios le había permitido a Israel tener una cierta importancia, a pesar de que se habían dividido y de que se habían alejado de la tribu de Judá y habían dejado de estar bajo el reinado de la línea davídica. Pero Dios les había bendecido, les había permitido desarrollarse, les había permitido tener una buena economía, les había permitido seguir adelante con su vida. Pero le rindieron culto a Baal y por ese pecado murió. Entonces Efraín, como este símbolo del reino del norte, como el símbolo de las tribus de Israel que vivían en el norte, dice, él hablaba y la gente temblaba. Entonces Dios le había permitido, a pesar de su rebeldía, le había cuidado, había bendecido a esa parte de ese pueblo escogido por Dios. Y sin embargo, ellos decidieron seguir en su adoración de otros dioses, especialmente el culto a Baal, y por ese pecado murió. Dice en el versículo 2, sin embargo siguen pecando, pues se fabrican según su ingenio imágenes de fundición e ídolos de plata que no son más que obra de artesanos. Entonces son descritos estos israelitas del norte como estas personas que son insaciables, que necesitan estar adorando otras cosas que no son Dios, que no son verdad, que son mentira, y se fabrican, dice, según su ingenio, imágenes de fundición e ídolos de plata. Esto nos recuerda lo que decía Juan Calvino, ¿no? Que el corazón humano es una fábrica de ídolos, ¿no? Que es imposible que dejemos de estar fabricándonos ídolos falsos que nos prometen darnos lo que estamos buscando, que prometen satisfacer nuestro dolor, nuestra ansiedad, lo que sea, y esa es la condición humana sin Cristo. Es imposible escapar de esa idolatría del corazón.
De ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Entonces está comprobado que los israelitas del Reino del Norte habían hasta dado a sus hijos en sacrificio a Baal y a otros dioses, ¿no? Entonces dice, y besan ídolos en forma de becerros. Recordemos que desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, allí en el desierto, mientras Moisés subía por los 10 mandamientos, el pueblo se hizo ese ídolo que era un becerro de oro y decían, este es nuestro Dios. Qué cosa tan tremenda. Y por eso le pongo a la meditación de hoy, le he puesto el corazón incorregible, ¿no? Porque ese es el corazón humano. Mientras no viene el Espíritu Santo de Dios, mientras el Espíritu Santo no nos lleva a rendir nuestras vidas a Cristo, a darnos cuenta de esa condición idolátrica que tenemos y de nuestro aborrecimiento a la verdad de Dios, a la santidad de Dios, mientras el Espíritu Santo no nos lleva a esa convicción, no tenemos escapatoria. Nuestro corazón irremediablemente va a ir hacia los ídolos. Dice en el versículo 3, por eso serán como nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva el viento, como humo que se escapa por la chimenea. Prácticamente Dios le está diciendo, ustedes se van a convertir en nada, por su idolatría se van a convertir en nada, no van a permanecer, no van a heredar la tierra, sino que ustedes van a ser como paja que se lleva el viento, como humo que se escapa por la chimenea, o como una niebla matutina que desaparece en cuanto sale el sol. Dice en el versículo 4, por eso yo, el Señor tu Dios, pero yo soy el Señor tu Dios, desde que estabas en Egipto, no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Y estas son unas palabras preciosas que manifiestan el amor de Dios. Estas palabras son unas palabras de amor, que Dios, siendo santo, que Dios, siendo perfecto, se compadezca de personas como los israelitas, o se compadezca más bien de personas como nosotros, que siempre están huyendo de Él, que siempre están en rebelión en contra de Él, que de forma natural lo que quieren es mantenerse lejos de Él, y que sin embargo el Señor diga, ustedes no van a conocer a otro Dios, ustedes me van a conocer a mí y no van a conocer otra salvación que no sea mi salvación. Y esto es precioso ver el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento y ver cómo se han cumplido otra vez estas promesas en Jesús, cómo el venir a Cristo nos ha librado de lo que viene en estos versículos siguientes. Fíjense lo que dice: porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esta tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por eso yo seré para ellos como un león, los acecharé junto al camino como un leopardo, los atacaré y les desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león, los despedazaré como fiera del campo. Voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes de los que decías, dame rey y autoridades? ¿Cuál era una manifestación del rechazo del pueblo de Israel a su Dios, al Dios que los había sacado de Egipto, que los había alimentado en el desierto, que les había dado una tierra donde fluía la leche y la miel, donde sembraban sus uvas, sembraban el trigo, donde Dios les había dado tanta prosperidad? Ese Dios que los había salvado, a ese Dios lo rechazaban, y la señal más evidente de ese rechazo a la dirección de Dios y a su gobierno era que el pueblo había pedido un rey. Queremos tener un rey como las otras naciones, ya no queremos que tú nos gobiernes, ya no queremos que nos gobiernes tú, ya no queremos estar bajo tu tutela, danos gobernantes. Y ahí les pregunta el Señor, ¿dónde están esos gobernantes en los que han puesto su confianza? ¿Qué cosa? ¿Cómo es la naturaleza humana, no? Que no cambia mucho. Siempre seguimos buscando algo que no puede salvarnos, seguimos buscando salvación en cosas que no pueden salvarnos. Pero ahora, como yo les decía antes, en Cristo, por la obra del Espíritu Santo, hemos escapado de este juicio de Dios que venía sobre los israelitas. Dios les dice, los voy a destruir, ustedes me han rechazado, pero ahora que estamos en Cristo, es diferente. Ahora, a pesar de que vemos nuestra rebeldía en contra de Dios, por la obra del Espíritu Santo y nuestra fe en el Evangelio, nuestra fe en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo, en su ascensión,
y en su continua intercesión por nosotros, por nuestra fe, por esa fe que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Entonces escapamos de ese juicio, escapamos de esa destrucción con la que Dios amenaza a los israelitas. Y fíjense qué precioso. Y Dios nos acepta y Dios nos perdona, pero todo el tiempo sabe cómo está la condición de nuestro corazón. No hemos cambiado, la condición de nuestro corazón es igual a la de los israelitas, pero ahora en Cristo podemos ir todo el tiempo por esa obra del Espíritu Santo que está obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Podemos ir constantemente al Señor y arrepentirnos 1000 veces y 1,000,000 de veces de ese corazón idolátrico que tenemos, porque Dios nos ve en Cristo, porque Dios tiene misericordia de nosotros en Cristo, porque Dios tiene paciencia con nosotros en Cristo. Y eso nos debe animar que a pesar de que el corazón humano no ha cambiado desde el tiempo de los israelitas, de que nuestros vicios son tan parecidos a los israelitas, de que nuestra ingratitud hacia Dios es exactamente la misma que es la de los israelitas, por causa de Jesucristo hemos escapado de estas palabras de juicio eterno, hemos escapado de estas amenazas de Dios, porque estamos en Cristo y creemos que Él ha pagado por nosotros, y creemos que nosotros ya no podemos pagar nada por nuestro pecado, sino que Cristo ha hecho todo para salvarnos, para reconciliarnos con el Padre. Entonces yo creo que mientras venimos a la oración, mientras oramos unos por otros, mientras oramos por los enfermos, mientras oramos por la situación del mundo, mientras oramos por la iglesia, por el extendimiento del reino de Cristo en la Ciudad de México, en nuestro país, mientras oramos por tantas cosas por tantas circunstancias que parecen adversas, mientras oramos por eso, recordemos ese amor maravilloso que está disponible hoy para nosotros, ese perdón que está disponible para nosotros, ese escape que Dios nos ha dado de su juicio, del juicio que viene sobre el mundo, y que nosotros, no por ser mejores que los israelitas, sino por la bendición que tenemos de estar en Cristo, ahora podemos acercarnos al Padre, podemos venir delante de Él, y en lugar de encontrar ira y encontrar estas palabras duras, ahora encontramos a este Dios que nos dice que nos acerquemos a Él, que quiere estar con nosotros, que quiere tener comunión con nosotros. Dice el Señor Jesús: el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a Jesucristo reconociendo su miseria, su idolatría, su ingratitud, su maldad, no será echado fuera. Creo que eso es lo que hacemos cuando venimos a la oración y nos rendimos delante de Dios y le decimos que dependemos de Él, que estamos en sus manos, que queremos vivir bajo su señorío. Eso es precioso, qué oportunidad tenemos, aprovechémosla. Entonces vengamos a la oración